Voy a comenzar con un pequeño rodeo. Normalmente los rodeos se hacen o ocurren durante el transcurso del discurso. Pero para ser fiel a la ponencia, que supongo que ustedes no han leído todavía, para ser fiel a la ponencia, voy a comenzar justamente allí donde comienza la ponencia, porque cuando yo le pasé ese texto a algunos conocidos, amigos, me dijeron, ¿qué tiene que ver el comienzo con lo que sigue? Y yo creo que tiene que ver mucho, y es por eso que voy a tratar de explicitar un poco. Yo comienzo el texto hablando de ecología. Y este es un texto esencialmente político. Entonces, ¿por qué comienzo hablando de ecología? En primer lugar, yo diría, digamos, por una cierta adhesión personal. De una u otra manera, durante mi vida en Alemania tuve que ver algo con el movimiento, después con el Partido de los Verdes. Y recordé aquellos tiempos en que yo cifraba muchísima esperanza, todavía la tengo, pero no tanta, en el desarrollo del movimiento verde como una alternativa política que fuese más allá de las izquierdas y las derechas en Alemania. Uno de los puntos que me fascinó en un momento determinado del movimiento verde alemán, aparte, digamos, que por la preocupación por el medio ambiente, que es el centro del discurso de los verdes, uno de los aspectos que más me interesó fue que justamente parecía que iba a romper como en el esquema ya demasiado estático entre izquierda y derecha. Una de las cocinas principales de los verdes era ni izquierda ni derecha, adelante. Ese era un fenómeno que estaba ocurriendo en toda Europa y que yo, como simple observador, estaba mirando con mucho interés. Porque yo me preguntaba en ese mismo instante, en esos mismos momentos, estaba apareciendo el movimiento de Solidarność en Polonia, con Lech Wałęsa. Bueno, ¿era la Solidarność de izquierda o de derecha? Era de izquierda porque era del movimiento obrero, pero era de derecha para otros porque se dirigía contra la dominación del Partido Comunista. Entonces, tanto el movimiento Solidarność como el movimiento verde me pareció que tenían algo en común. Estaban rompiendo con el antiguo esquema que había permitido la circulación del orden político tanto en Polonia como en Alemania. Una de mis preocupaciones era que la idea ecológica, la idea del medio ambiente llegara también a América Latina. Y efectivamente llegó. Recordemos todo lo que se habló el día de ayer y, por cierto, yo comparto prácticamente todo lo que se dijo, pero mi preocupación subsiste, porque el movimiento ecológico no se transformó en América Latina, haciendo un par de excepciones, ¿por qué no se transformó en una fuerza política? Como en Alemania. Y comencé a pensar. El resultado de mi pensamiento, para no contar, digamos, el desarrollo del pensamiento, sino que para llegar rápidamente al resultado, tanto tiempo no voy a tener, fue que ese movimiento ecológico en América Latina se encontraba bloqueado por la política real y existente en América Latina. Voy a tratar de explicar lo que he dicho. Recordemos cuando tuvo lugar el encuentro de Río de Janeiro, que fue festejado prácticamente por todos los ecologistas del mundo como el gran acontecimiento que permitía que la idea ecológica que se había originado en Europa llegara también, digamos, a una parte del llamado tercer mundo, que era América Latina. No obstante, algo me preocupó en la declaración de Río, y me preocupó bastante. En primer lugar, la declaración de Río estipulaba que el desarrollo, o mejor dicho, que iba a tener lugar
un desarrollo autosostenido. Y el desarrollo autosostenido fue la principal creación de Río. Y yo me dije, en Europa, en los verdes jamás hablaron de desarrollo. ¿Qué está pasando? El desarrollo y ecología son para los verdes en Alemania no solamente distintos, sino que contradictorios. La idea de la ecología contradecía fundamentalmente la idea del desarrollo, porque la idea del desarrollo había sido siempre entendida como un sinónimo de la idea del crecimiento económico. Y no hay nada más antiecológico que la idea del crecimiento ecológico, porque no hay crecimiento económico, porque no hay crecimiento económico que no se base sobre la predación de los recursos naturales. Entonces, algo estaba pasando, y lo que estaba pasando era, digamos, que se estaba buscando una solución de compromiso entre el desarrollismo y las nuevas ideas que estaban emergiendo, y por ahí, digamos, el término desarrollo autosostenido no era sino un intento para juntar el aceite con el vinagre, es decir, digamos, hacer un compromiso político con lo que en la realidad no se podía hacer un compromiso. Eso por una parte. En segundo lugar, la declaración de Río decía que se entiende por desarrollo autosostenido o autosostenible la idea de preocuparse por las futuras generaciones, que hay que legarles un mundo mejor y que luego, digamos, la tarea fundamental del ecologismo sería trabajar para el futuro. Y yo me dije, pucha, otra vez en el mundo trasladando los problemas del presente hacia el futuro. No, otra vez, digamos, estamos cayendo en la antigua trampa que nos impulsa a delegar lo que no podemos o no queremos resolver hoy día, delegarlo hacia las futuras generaciones. No estamos trabajando con nosotros. Ayer en la exposición quedó muy claro, los problemas de la Tierra no van a ocurrir mañana, están ocurriendo hoy en día. Entonces, ese elemento existencial, es decir, digamos, presentalizado, que se encuentra en el medio del presente que estamos viviendo, aparecía como ausente en la declaración de Río. Y sin embargo, digamos, esa declaración de Río fue festejada prácticamente en todo el mundo. Y hay un tercer elemento que me preocupó más todavía, que el principal sujeto de las tareas, digamos, del desarrollo autosostenible iba a ser el Estado. Yo no tengo nada contra el Estado, jamás en mi vida he sido anarquista, pero, digamos, hay una diferencia fundamental entre las ideas que vienen de un movimiento y los proyectos que vienen de un Estado. Y en América Latina se delegaba al Estado la tarea, digamos, del desarrollo autosostenible antes de que surgieran los movimientos. Yo no tengo nada en contra, y es lógico que así sea, que el Estado recoja los clamores que vienen desde un movimiento social. Pero en América Latina estaba ocurriendo exactamente lo contrario. Eso me hizo pensar mucho, esos 3 puntos, y eso tiene que ver, digamos, con lo que voy a hablar a continuación, y con ello explico por qué no es un rodeo. El pacto que se hizo entre la economía y la ecología en Río de Janeiro tiene que ver también con la persistencia que existe en América Latina de antiguos paradigmas, tanto económicos como políticos, antiguos paradigmas que tienen su lugar de origen fundamentalmente en la época del llamado industrialismo y en la época del llamado estatismo, sobre todo en los países donde el desarrollo industrial apareció como una tarea del Estado. Pienso en México, Argentina, Chile, Brasil, donde la idea de la industrialización era la idea del estatismo. Y luego esa idea arraigó profundamente dentro de los paradigmas dominantes al interior de las ciencias sociales latinoamericanas. Pero no solamente arraigaron los paradigmas, arraigaron junto con esos paradigmas las políticas, los proyectos y las personas.
Entonces, ese paradigma no había sido cuestionado en América Latina y eso me explica que aquello que sucedió en el plano ecológico iba a tener posteriores repercusiones también en el plano político. Saltándome algunos pasajes que forman parte de mi ponencia, yo establecería, digamos, como premisa una deducción, y que es la siguiente, que parece que cuando cayó el muro de Berlín, en América Latina no se sacaron las consecuencias del caso. Todavía tengo la impresión de que muchos miembros de la izquierda latinoamericana creen que la caída del muro de Berlín ocurrió como consecuencia de un fenómeno tectónico, que se vino abajo simplemente, digamos, porque no podía sostener más su arquitectura. De ahí se habla del término colapso del comunismo, como si el comunismo hubiese colapsado como consecuencia de un fenómeno físico. No, el muro de Berlín no se cayó, fue derribado. Y eso es lo que no se tomó en cuenta aquí. Y fue derribado, digamos, no por una minoría, sino que por la mayoría del pueblo alemán, y fue justamente esa caída del muro de Berlín, el derribamiento de miles de otros muros, digamos, que habían en distintos países, muros que no eran reales, sino que eran simbólicos e ideológicos. Pero en América Latina no se tomó muy en cuenta esto, y a diferencia de Europa, donde se entró en un proceso de profunda reflexión en torno a lo que había sido ese pasado, en América Latina todavía, digamos, tengo la impresión, seguimos pensando de acuerdo a las pautas políticas que existían antes de la caída del muro de Berlín. Y eso para mí es preocupante. Eso para mí es preocupante porque parece que la historia no hubiese pasado prácticamente por el lado. Acerca de cuáles son las causas, aunque bien yo tengo cierto problema con el concepto causa, acerca de cuáles son las causas que explican por qué ocurrió eso, podríamos discutirlo posteriormente. Solamente estoy haciendo una constatación de ello. Las ideologías que fueron formadas, digamos, en el periodo de la Guerra Fría se han seguido manteniendo de una u otra manera. En términos económicos predomina el desarrollismo, y en términos políticos predomina la noción estatista de la política. A mí me pueden decir que esta noción estatista de la política surge frente a la gran amenaza del mundo, que es el llamado neoliberalismo. Si uno conversa con cualquier persona, de izquierda, progresista o algo parecido, yo creo que todos van a decir exactamente lo mismo. El peligro en América Latina no es el estatismo, sino que la larga noche del neoliberalismo. Yo no voy a negar que existe el neoliberalismo, pero yo creo que está algo hipertrofiado en las ideologías, digamos, que predominan en muchos sectores políticos latinoamericanos. Para ser más preciso, yo distinguiría tres neoliberalismos. Uno lo llamaría el neoliberalismo existente y real. El neoliberalismo existente y real son los libros sobre neoliberalismo. Y son muchos los autores que han escrito sobre el neoliberalismo, no solamente Friedman y Hayek, sino que existe la escuela del Ordo neoliberalismo, la escuela austriaca, la escuela de Múnich o de München en Alemania. En fin, digamos, hay distintas corrientes neoliberales que son incluso diferentes entre sí. Algunas ponen el acento solamente en la circulación del capital, otras ponen el acento en el predominio del Estado, otras ponen el acento en el control de precios, otras ponen el acento, digamos, en la demolición de las estructuras sindicales, pero son todas muy diferentes entre sí y no conforman, digamos, un todo homogéneo. Como el socialismo tampoco conforma un todo homogéneo, hay distintas versiones del socialismo, y los enemigos de la idea del socialismo han hecho del socialismo uno solo, hasta el punto de decir Gramsci y Pol Pot son lo mismo.
no son lo mismo, y yo creo que hay un par de diferencias. Pero también Hayek y Friedman no son lo mismo, y quien se preocupa un poco de leer a esos autores va a encontrar también enormes diferencias. Ese es el liberalismo existente y real, que no es sino un compendio de teorías que en el fondo no son neos, sino que son simplemente liberales en la economía. En segundo lugar, yo diría que existe una especie de neoliberalismo de la izquierda, que es distinto. El neoliberalismo de la izquierda tiene que ver fundamentalmente con todo aquello que se opone a lo que la izquierda cree que piensa. Basta que alguien, digamos, ponga en tela de juicio o cuestione algunos de los planteamientos de algunos de esos representantes de la izquierda latinoamericana para que inmediatamente le responda: ah, tú eres un neoliberal. A mí me han dicho neoliberal como 1000 veces, lo que no entiendo mucho porque yo nunca me he preocupado fundamentalmente de la economía. Y sin embargo, digamos, el neoliberalismo opera en este instante no como una calificación científica, sino que fundamentalmente como un epíteto y casi como un insulto. Tercero, el tercer neoliberalismo voy a comenzar con un pequeño rodeo. Normalmente los rodeos se hacen o ocurren durante el transcurso del discurso. Pero para ser fiel a la ponencia, que supongo ustedes no han leído todavía, para ser fiel a la ponencia, voy a comenzar justamente allí donde comienza la ponencia, porque cuando yo le pasé ese texto a algunos conocidos, amigos, me dijeron: ¿qué tiene que ver el comienzo con lo que sigue? Y yo creo que tiene que ver mucho, y es por eso que voy a tratar de explicitar un poco. Yo comienzo el texto hablando de ecología. Y este es un texto esencialmente político. Entonces, ¿por qué comienzo hablando de ecología? En primer lugar, yo diría, digamos, por una cierta adhesión personal. De una u otra manera, durante mi vida en Alemania tuve que ver algo con el movimiento, después con el Partido de los Verdes. Y recordé aquellos tiempos en que yo cifraba muchísima esperanza, todavía la tengo, pero no tanta, en el desarrollo del movimiento verde como una alternativa política que fuese más allá de las izquierdas y las derechas en Alemania. Uno de los puntos que me fascinó en un momento determinado del movimiento verde alemán, aparte, digamos, que por la preocupación por el medio ambiente, que es el centro del discurso de los verdes, uno de los aspectos que más me interesó fue que justamente parecía que iba a romper como en el esquema ya demasiado estático entre izquierda y derecha. Una de las cocinas principales de los verdes era ni izquierda ni derecha, adelante. Ese era un fenómeno que estaba ocurriendo en toda Europa y que yo, como simple observador, estaba mirando con mucho interés. Porque yo me preguntaba, en ese mismo instante, en esos mismos momentos, estaba apareciendo el movimiento de Solidarność en Polonia, con Lech Wałęsa. Bueno, ¿era Solidarność de izquierda o de derecha? Era de izquierda porque era del movimiento obrero, pero era de derecha para otros porque se dirigía contra la dominación del Partido Comunista. Entonces, tanto el movimiento Solidarność como el movimiento verde me pareció que tenían algo en común. Se estaban rompiendo con el antiguo esquema que había permitido la circulación del orden político tanto en Polonia como en Alemania. Una de mis preocupaciones era que la idea ecológica, la idea del medio ambiente llegara también a América Latina. Y efectivamente llegó. Recordemos todo lo que se habló del día de ayer, y por cierto,
yo comparto prácticamente todo lo que se dijo, pero mi preocupación subsiste, porque el movimiento ecológico no se transformó en América Latina, haciendo un par de excepciones. ¿Por qué no se transformó en una fuerza política? Como en Alemania. Y comencé a pensar. El resultado de mi pensamiento, para no contar, digamos, el desarrollo del pensamiento, sino que para llegar rápidamente al resultado, tanto tiempo no voy a tener, fue que ese movimiento ecológico en América Latina se encontraba bloqueado por la política real y existente en América Latina. Voy a tratar de explicar lo que he dicho. Recordemos cuando tuvo lugar el encuentro de Río de Janeiro, que fue festejado prácticamente por todos los ecologistas del mundo como el gran acontecimiento que permitía que la idea ecológica que se había originado en Europa llegara también, digamos, a una parte del llamado tercer mundo, que era América Latina. No obstante, algo me preocupó en la declaración de Río, y me preocupó bastante. En primer lugar, la declaración de Río estipulaba que el desarrollo, o mejor dicho, que iba a tener lugar un desarrollo autosostenido. Y el desarrollo autosostenido fue la principal creación de Río. Y yo me dije, en Europa los verdes jamás hablaron de desarrollo. ¿Qué está pasando? El desarrollo y ecología son para los verdes en Alemania no solamente distintos, sino que contradictorios. La idea de la ecología contradecía fundamentalmente la idea del desarrollo, porque la idea del desarrollo había sido siempre entendida como un sinónimo de la idea de crecimiento económico. Y no hay nada más antiecológico que la idea del crecimiento ecológico, porque no hay crecimiento económico, porque no hay crecimiento económico que no se base sobre la depredación de los recursos naturales. Entonces, algo estaba pasando, y lo que estaba pasando era, digamos, que se estaba buscando una solución de compromiso entre el desarrollismo y las nuevas ideas que estaban emergiendo, y por ahí, digamos, el término desarrollo autosostenido no era sino un intento para juntar el aceite con el vinagre, es decir, digamos, hacer un compromiso político con lo que en la realidad no se podía hacer un compromiso. Eso por una parte. En segundo lugar, la declaración de Río decía que se entiende por desarrollo autosostenido o autosostenible la idea de preocuparse por las futuras generaciones, que hay que legarles un mundo mejor y que luego, digamos, la tarea fundamental del ecologismo sería trabajar para el futuro. Y yo me dije, pucha, otra vez en el mundo trasladando los problemas del presente hacia el futuro. No, otra vez, digamos, estamos cayendo en la antigua trampa que nos impulsa a delegar lo que no podemos o no queremos resolver hoy día, delegarlo hacia las futuras generaciones. No estamos trabajando con nosotros. Ayer en la exposición quedó muy claro, los problemas de la Tierra no van a ocurrir mañana, están ocurriendo hoy en día. Entonces, ese elemento existencial, es decir, digamos, presentalizado, que se encuentra en el medio del presente que estamos viviendo, aparecía como ausente en la declaración de Río. Y sin embargo, digamos, esa declaración de Río fue festejada prácticamente en todo el mundo. Y hay un tercer elemento que me preocupó más todavía, que el principal sujeto de las tareas, digamos, del desarrollo autosostenible iba a ser el Estado. Yo no tengo nada contra el Estado, jamás en mi vida he sido anarquista, pero, digamos, hay una diferencia fundamental entre las ideas que vienen de un movimiento y los proyectos que vienen de un Estado. Y en América Latina se delegaba al Estado la tarea, digamos, del desarrollo autosostenible antes de que surgieran los movimientos. Yo no tengo nada en contra, y es lógico que así sea, que el Estado recoja los clamores que vienen desde un movimiento social.
Pero en América Latina estaba ocurriendo exactamente lo contrario. Eso me hizo pensar mucho, esos 3 puntos, y eso tiene que ver, digamos, con lo que voy a hablar a continuación, y con ello explico por qué no es un rodeo. El pacto que se hizo entre la economía y la ecología en Río de Janeiro tiene que ver también con la persistencia que existe en América Latina de antiguos paradigmas, tanto económicos como políticos, antiguos paradigmas que tienen su lugar de origen fundamentalmente en la época del llamado industrialismo y en la época del llamado estatismo, sobre todo en los países donde el desarrollo industrial apareció como una tarea del Estado. Pienso en México, Argentina, Chile, Brasil, donde la idea de la industrialización era la idea del estatismo. Y luego esa idea arraigó profundamente dentro de los paradigmas dominantes al interior de las ciencias sociales latinoamericanas. Pero no solamente arraigaron los paradigmas, arraigaron junto con esos paradigmas las políticas, los proyectos y las personas. Entonces, ese paradigma no había sido cuestionado en América Latina, y eso me explica que aquello que sucedió en el plano ecológico iba a tener posteriores repercusiones también en el plano político. Saltándome algunos pasajes que forman parte de mi ponencia, yo establecería, digamos, como premisa una deducción, y que es la siguiente: que parece que cuando cayó el muro de Berlín, en América Latina no se sacaron las consecuencias del caso. Todavía tengo la impresión de que muchos miembros de la izquierda latinoamericana creen que la caída del muro de Berlín ocurrió como consecuencia de un fenómeno tectónico, que se vino abajo simplemente, digamos, porque no podía sostener más su arquitectura. De ahí se habla del término colapso del comunismo, como si el comunismo hubiese colapsado como consecuencia de un fenómeno físico. No, el muro de Berlín no se cayó, fue derribado. Y eso es lo que no se tomó en cuenta aquí, y fue derribado, digamos, no por una minoría, sino que por la mayoría del pueblo alemán, y fue justamente esa caída del muro de Berlín, el derribamiento de miles de otros muros, digamos, que habían en distintos países, muros que no eran reales, sino que eran simbólicos e ideológicos. Pero en América Latina no se tomó muy en cuenta esto, y a diferencia de Europa, donde se entró en un proceso de profunda reflexión en torno a lo que había sido ese pasado, en América Latina todavía, digamos, tengo la impresión, seguimos pensando de acuerdo a las pautas políticas que existían antes de la caída del muro de Berlín. Y eso para mí es preocupante. Eso para mí es preocupante porque parece que la historia no hubiese pasado prácticamente por el lado. Acerca de cuáles son las causas, aunque bien yo tengo cierto problema con el concepto causa, acerca de cuáles son las causas que explican por qué ocurrió eso, podríamos discutirlo posteriormente. Solamente estoy haciendo una constatación de ello. Las ideologías que fueron formadas, digamos, en el periodo de la Guerra Fría se han seguido manteniendo de una u otra manera. En términos económicos predomina el desarrollismo, y en términos políticos predomina la noción estatista de la política. A mí me pueden decir que esta noción estatista de la política surge frente a la gran amenaza del mundo, que es el llamado neoliberalismo. Si uno conversa con cualquier persona, de izquierda, progresista o algo parecido, yo creo que todos van a decir exactamente lo mismo,
el peligro en América Latina no es el estatismo, sino que la larga noche del neoliberalismo. Yo no voy a negar que existe el neoliberalismo, pero yo creo que está algo hipertrofiado en las ideologías, digamos, que predominan en muchos sectores políticos latinoamericanos. Para ser más preciso, yo distinguiría tres neoliberalismos. Uno lo llamaría el neoliberalismo existente y real. El neoliberalismo existente y real son los libros sobre neoliberalismo. Y son muchos los autores que han escrito sobre neoliberalismo, no solamente Friedman y Hayek, sino que existe la escuela del ordo neoliberalismo, la escuela austriaca, la escuela de Múnich o de München en Alemania, en fin, digamos, hay distintas corrientes neoliberales que son incluso diferentes entre sí. Algunas ponen el acento solamente en la circulación del capital, otras ponen el acento en el predominio del Estado, otras ponen el acento en el control de precios, otras ponen el acento, digamos, en la demolición de las estructuras sindicales, pero son todas muy diferentes entre sí y no conforman, digamos, un todo homogéneo. Como el socialismo tampoco conforma un todo homogéneo, hay distintas versiones del socialismo y los enemigos de la idea del socialismo han hecho del socialismo uno solo, hasta el punto de decir Gramsci y Pol Pot son lo mismo. No, no son lo mismo, y yo creo que hay un par de diferencias. Pero también Hayek y Friedman no son lo mismo, y quien se preocupa un poco de leer a esos autores va a encontrar también enormes diferencias. Ese es el liberalismo existente y real, que no es sino un compendio de teorías que en el fondo no son neos, sino que son simplemente liberales en la economía. En segundo lugar, yo diría que existe una especie de neoliberalismo de la izquierda, que es distinto. El neoliberalismo de la izquierda tiene que ver fundamentalmente con todo aquello que se opone a lo que la izquierda cree que piensa. Basta que alguien, digamos, ponga en tela de juicio o cuestione algunos de los planteamientos de algunos de esos representantes de la izquierda latinoamericana para que inmediatamente le respondan: ah, tú eres un neoliberal. A mí me han dicho neoliberal como 1000 veces, porque no entiendo mucho, porque yo nunca me he preocupado fundamentalmente de la economía. Y sin embargo, digamos, el neoliberalismo opera en este instante no como una calificación científica, sino que fundamentalmente como un epíteto, y casi como un insulto. Tercero, el tercer neoliberalismo, y que yo creo que es el que podríamos decidir que es el más asequible a la mirada intelectual. El neoliberalismo no como doctrina, ni como ideología en este caso de la izquierda, sino que como resultado de una economía que ocupa los espacios de la política. El neoliberalismo, y yo creo que eso es cierto, para muchos no es sino que una economía sin política, una economía sin regulación política, una economía capitalista, si ustedes quieren, sin regulación política. Allí donde no hay política, tiene que haber algo que la sustituya. En el mundo islámico, como la política no es la que regula la vida de los ciudadanos, es la religión la que regula la vida de los ciudadanos. En otros países, digamos, cuando no hay política, son los militares los que ocupan el lugar de la política, y los cuarteles ocupan el lugar de los partidos políticos. Y en otros países, cuando no hay política, o cuando la política es muy precaria, es el mercado el que ocupa el lugar de la política. Es decir, lo que se llama neoliberalismo no es sino otra cosa que el capitalismo salvaje, que ha existido siempre cuando el Estado o las instituciones estatales son precarias para ordenar, digamos, el mundo económico. Porque el mundo económico en sí siempre será salvaje, aún será salvaje para los propios empresarios. Los empresarios muchas veces requieren de la política, porque si no entran entre sí a una lucha canibalesca. Si ellos quieren impedir, digamos, quieren por lo menos que le entreguen determinadas reglas del juego. Ahora, el predominio del llamado neoliberalismo en América Latina, que no es otra cosa que el mercado que predomina
sobre la vida política, no es tanto, digamos, producto de la maldad del mercado, porque el mercado no es un individuo, ni siquiera un conjunto de individuos, sino que un complejo de relaciones múltiples. El mercado entra a dominar ahí en aquellos países donde la política es precaria, en aquellos países donde la política no ha creado sus normas institucionales que permitan la regulación de la economía. Allí donde no hay política, hay policía, decía alguien. Polis, política, el gobierno de la polis, la policía, digamos, es el orden impuesto, y yo diría, allí donde no hay política, reina solamente la economía, o en otros lugares, digamos, reina solamente lo religioso. La política es aquel espacio que permite regular los otros órdenes de existencia de la vida ciudadana. Entonces, el capitalismo salvaje, que es en buenas cuentas el neoliberalismo, o lo que generalmente se tiende a llamar como neoliberalismo, impone sus condiciones allí donde no hay política. Ahora bien, esa incapacidad o esa precariedad, digamos, que existe en la política latinoamericana, ha ocasionado una extrema cercanía entre lo que es política y lo que es propiamente economía, cosa que no es solamente latinoamericana. En las últimas elecciones en Alemania, prácticamente los candidatos no hablaban de política, sino que hablaban solamente de economía, como si los políticos tuviesen formación económica. Muchas veces la tienen, pero no siempre la tienen. Lo político específicamente tal es una actividad que se preocupa fundamentalmente de las libertades humanas y, en segundo lugar, de los conflictos entre los seres ciudadanos y, en tercer lugar, de la edificación de las instituciones que regulen la vida, redundancia política. En ese sentido, me parece a mí advertir que la única alternativa para paliar los embates del capitalismo salvaje, venga de donde venga, de adentro o de afuera, es la creación, digamos, de una normatividad política que permita, digamos, crear canales de protección, realizar, digamos, una política social y impedir, digamos, que el capitalismo salvaje acelere la llamada anarquía de la producción y la anarquía de la comercialización. Y para eso, digamos, está la política y los estados, pero los estados como resultado de la acción política y no el estado, digamos, como el mandamás de la política. Y esa, digamos, es la diferencia fundamental entre el estatismo y el estado político. He hablado recientemente, digamos, del concepto de lo social. Y yo creo que tiene que ver mucho, y aquí entro a mirar el mapa político latinoamericano, yo creo que eso tiene que ver mucho con los distintos gobiernos que hoy día existen en América Latina. Porque en todas partes, cuando se habla de América Latina, se está diciendo ha nacido, digamos, una nueva izquierda. Todos los países latinoamericanos están siendo gobernados por la izquierda. Es el momento, digamos, de la izquierda latinoamericana. Correcto, diría, estoy de acuerdo. Pero, ¿son todas iguales? Yo creo que hay un par de diferencias entre las unas y las otras. Es decir, son todas distintas entre sí. Pero, digamos, tendencialmente podríamos agruparlas en determinados bloques. Por un lado, existe, y para simplificar, por favor, entiéndame bien, se trata solamente de una simplificación que permite el desarrollo más ágil de la exposición. Yo distinguiría dos corrientes dentro de la izquierda latinoamericana. Una que yo llamaría la de la democracia social, y la otra que yo llamaría la de la izquierda antidemocrática. Ese no es un fenómeno latinoamericano. Está en los orígenes mismos de la idea de la izquierda política.
Cuando surgió la izquierda socialista, cuando apareció la idea del socialismo, en los primeros programas de los principales partidos socialistas, fundamentalmente los partidos socialistas ingleses, laboristas y alemanes, se hablaba siempre de la democracia social. Y por eso estos partidos se llamaron socialdemócratas. Hoy día, digamos, para muchos sectores de la izquierda, la palabra socialdemócrata también adquiere el carácter de un epíteto reformista. Tú no eres revolucionario, tú eres un simple socialdemócrata. No es tan cierto. La palabra está mal traducida. La palabra socialdemócrata no existe. La verdadera palabra de la palabra socialdemocratía, la verdadera traducción es democracia social, no socialdemócrata. Entonces, los partidarios de la democracia social, que en un comienzo fueron todos, incluyendo al mismo Marx, los partidarios de la democracia social celebraron sus primeros congresos en Gotha, en la ciudad de Gotha, en la ciudad de Erfurt, y nunca se plantearon, digamos, la construcción del socialismo, ni la toma del poder, ni mucho menos, sino que justamente lo que está planteando hoy en día el sector de la democracia social latinoamericana: profundizar la democracia en la medida que eso sea posible, entendiendo por democracia no un producto hecho, dado y acabado, sino que un proceso de democratización permanente sujeto a detenimiento, a estagnaciones y a interrupciones. Para poner un ejemplo, ninguna democracia es perfecta. El día que existe una democracia perfecta habremos alcanzado el reino de los cielos sobre la tierra, y eso es absolutamente imposible, tanto para un teólogo como para un ateo. El reino de los cielos sobre la tierra es una absoluta imposibilidad. Luego, digamos, la democracia, una de las condiciones de la democracia es su imperfección. Justamente son las imperfecciones de la democracia aquello que permiten la lucha social. Puesto que si hubiésemos alcanzado, digamos, el Estado perfecto, como creyeron los comunistas que lo habían alcanzado en sus distintos países, ya se acabó la lucha. ¿Por qué seguir luchando si alcanzamos el Estado perfecto? El que está en contra del Estado debe ser alguien que no piensa a carta cabal. No, la democracia vive de sus imperfecciones e incluso, digamos, el producto de las imperfecciones, y yo me atrevería a decir en un sentido antropológico, es un producto de las imperfecciones humanas. Y sin esas imperfecciones no hay democracia, porque son esas imperfecciones las que permiten la lucha democrática. Cuando surgió la idea de la democracia, surgió en un mundo totalmente imperfecto y desigual, en un mundo de esclavos, en Atenas. Cuando surgió la democracia en Estados Unidos, y fue inscrita en la Constitución, en abierta contradicción con la realidad, el primer inciso de la Constitución norteamericana: todos los individuos todas las personas son iguales frente a la ley. Igualdad, la idea de la igualdad que no existía en la realidad, en un mundo también de esclavos. Surgió la democracia norteamericana. Hoy en día, Barack está a punto de alcanzar el gobierno, porque ayer prácticamente quedó casi todo definido, ¿ya? Ese lapsus Obama o Osama, yo creo que voy a pensarlo hoy día qué es lo que podría ser, pero voy a pedir ayuda a Freud, porque es interesante. No, pero yo creo, digamos, que ese punto que alcanzó en este instante Estados Unidos, se alcanzó en Estados Unidos, es una reivindicación histórica. Hay que entenderlo, digamos, en continuidad con el legado con el legado, digamos, de Jefferson. Es a partir de ahí, Washington, Jefferson, Lincoln, hasta llegar, digamos, al punto que se ha alcanzado hoy, en medio, digamos, de una nación a la cual muchos califican como el imperio, y que sin embargo, digamos, es dinámicamente democrático hacia el interior. Ahora, imagínense ustedes que la esclavitud hubiese sido abolida en los tiempos de Jefferson.
simplemente no habría habido constitución norteamericana. Habría habido guerra civil, con la diferencia que en esa guerra civil no la habrían ganado los que estaban por la liberación de la esclavitud, sino que la habrían ganado los esclavistas. Entonces, en este sentido, se muestra, digamos, cómo la democracia es un proceso que se encuentra en permanente profundización. La democracia deja siempre un legado. Hannah Arendt, de la cual yo me declaro un ferviente seguidor, decía siempre que hay que diferenciar entre un testamento y un legado. El testamento es aquel documento que deja prescrito todo lo que tienen que recibir los herederos cuando llega el momento de la recepción de la herencia. Y muchas veces, digamos, fijado exactamente con las comas y los puntos cuando tiene que recibir cada uno. El legado es mucho más flexible. No se atiene, digamos, a puntos exactos, sino que deja tareas por cumplir. Y eso es lo que corresponde a las futuras generaciones. Por eso, para volver al comienzo, a mí me dio mucho miedo la Declaración de Río, porque parecía más bien una herencia que un legado. Un legado, digamos, que es aquello que dejamos para las futuras generaciones, sin pensar en ellas fundamentalmente, sino que ellos heredan parte de nuestros errores y parte de nuestros aciertos, y continúa, y la lucha continúa, como hacía un partido comunista italiano en el pasado. Eso ocurre, digamos, en un proceso democrático. Es cierto, por ejemplo, que los países donde impera una democracia social, Brasil, Chile, México, no estoy muy interiorizado, perdonen ustedes el caso Ecuador, pero yo creo que en esos países, digamos, hay muchas tareas por realizar. Pero de ahí a decirme, como me dijo, digamos, una vez un chileno de la izquierda radical, Bachelet es neoliberal, Pinochet es neoliberal, ergo Bachelet y Pinochet son lo mismo. Bueno, quien no capta esas diferencias elementales, digamos, es que no entiende absolutamente nada de política. Es el hecho, digamos, de querer reducir a un solo factor común en base, digamos, a la pura razón analógica extraída selectivamente de acuerdo a elementos circunstanciales de determinadas prácticas políticas. No son lo mismo, aunque Bachelet fuera neoliberal. Y cualquier chileno que conoce la historia de Chile, o que ha vivido la historia de Chile, en el caso mío, sabe que las diferencias son muy grandes. En ese sentido, digamos, la democracia social, al vivir las imperfecciones, permite la lucha, que la lucha continúe. Ahora, continuando, digamos, con la misma formulación, yo diría que también existen, digamos, tendencias antidemocráticas en algunos sectores de la izquierda latinoamericana. Pero sí hay proyectos, digamos, que buscan subvertir la norma democrática, buscando las mismas vías democráticas. Y en gran medida, yo diría, digamos, que ese proyecto antidemocrático de las izquierdas, de determinadas izquierdas, surge fundamentalmente del lugar donde apareció. Muchos sectores del chavismo, y yo voy a entrar a nombrar las cosas por su nombre, muchos sectores del chavismo que provienen justamente de la ruptura del pacto democrático que en algún momento determinado, fundamentalmente por la enorme corrupción que asoló a ese país, dejó de funcionar. Básicamente entre los dos partidos de la política venezolana, que eran en ese instante COPEI y Acción Democrática. Todo el mundo sabe también que Evo Morales, que me pareció en un comienzo un proyecto muy alentador, puesto que unía lo que hasta en un momento determinado en Bolivia parecía que no era posible de unir, el momento sindical con el momento indígena y el Estado. Era muy interesante. Y yo creo que de alguna u otra manera sigue siéndolo también. Pero tampoco se puede negar que surgió de una profunda crisis, pero muy profunda,
una crisis de existencia del Estado boliviano. ¿Qué es lo que tienen en común estas izquierdas? Que son izquierdas sin derecha. Cuando hablamos de la izquierda en América Latina, tenemos que pensar en la derecha, porque sin derecha no hay izquierda. Ni hay izquierda sin derecha. El problema de la izquierda normalmente es también un problema de la derecha. Y así como existen fuertes partidos de izquierda, estos partidos de izquierda no están vinculados dialógicamente en un sentido de diálogo negativo, por lo menos de diálogo negativo, no están vinculados con una determinada derecha. Porque para que una democracia funcione, tienen que existir los partidos de izquierda y los partidos de derecha. No hay una vinculación entre la izquierda y la derecha, porque la derecha que existe en América Latina no es una verdadera derecha. Hay una diferencia muy importante entre lo que es la derecha europea y la derecha latinoamericana. La derecha latinoamericana tiene dos connotaciones que son fundamentales. O es militarista, o es puramente económica, es decir, no política. En los dos casos no es política. Hay una ausencia de derecha política en América Latina. Y justamente esa ausencia de derecha política en América Latina, con algunas excepciones, es lo que ha permitido que la izquierda no se constituya dialógicamente frente a una izquierda, frente a un enemigo, sino que construye muchas veces artificialmente, y más todavía, ideológicamente, al enemigo con el cual hay que combatir. No es un enemigo real, no es un enemigo político, sino un enemigo muchas veces imaginario. En ese contexto, yo me atrevería a decir que los enemigos fundamentales de Chávez y de Evo Morales o de Ortega en Nicaragua no son las izquierdas, perdón, las derechas en sus propios países. Venezuela, los principales partidos de oposición son de centro izquierda. Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Podemos forman un nuevo trío que ha surgido de la oposición venezolana. Podemos, que surgió del propio chavismo, está inscrito en la Socialdemocracia Internacional. El Nuevo Tiempo, hay algunos sectores que incluso mantienen, digamos, la teoría marxista. La mayoría de los intelectuales, y esa es una diferencia fundamental con el caso ecuatoriano, diría el 90% de la clase intelectual venezolana de renombre, me refiero fundamentalmente a las ciencias sociales, adversa al gobierno, y muchos, o la gran mayoría, viene de la izquierda. Entonces esa idea, digamos, que Chávez representa a la izquierda en contra de la derecha, hay una derecha por supuesto muy fuerte en Venezuela, pero al mismo tiempo que fuerte, minoritaria, muy minoritaria. El campo político está ocupado en la oposición fundamentalmente por la centro-izquierda. Es una lucha entre izquierda e izquierda, entre una izquierda democrática y una izquierda, a mi entender, donde se incuban proyectos no democráticos, que están destinados fundamentalmente no a la gobernabilidad, sino que a algo muy distinto, a la toma de... Véase, por ejemplo, digamos, el 70% de la administración chavista son militares que no tenían la menor idea, digamos, de lo que era el lenguaje o la tradición de la izquierda hasta que ocuparon esos puestos. Y en cambio, digamos, muchos sectores que están en la oposición de Chávez hablan del lenguaje de la izquierda, vienen de la izquierda, son fundadores de la izquierda. Yo pienso en personas como Pompeyo Márquez, que fue fundador del Partido Comunista Venezolano y que es profundamente antichavista. Es decir, digamos, la imagen que existe hacia afuera es muy distinto a aquella, digamos, de cualquier persona que se interioriza en el proceso venezolano. Lo mismo ocurre, digamos, en el caso boliviano. Aquellos que adversan a Evo Morales no es una derecha clásica, ni siquiera es el ejército.
son dos sectores fundamentales, aquellos que vienen del MNR, y el MNR, los amigos mexicanos lo saben muy bien, es lo que más se parece al PRI en América Latina. Y el PRI, digamos, no es un partido clásico de derecha, aunque muchos sectores quieran calificarlo como de derecha, es otra cosa, algo muy genuinamente latinoamericano, pero no es la clásica derecha como el MNR en Bolivia, tampoco es la clásica derecha. Y los otros que adversan a Evo Morales es el regionalismo. Pero el regionalismo tampoco es de izquierda y de derecha, hay muchos sectores pobres y empobrecidos que apoyan, digamos, al regionalismo en Bolivia. En cierto modo, digamos, el regionalismo boliviano es producto del regionalismo indigenista que quiso imponer Evo Morales en la propia Constitución, lo que yo califico como un acto de suprema torpeza política. Porque una de las tareas políticas, así como en la guerra, hay que saber medir cuánta fuerza se tiene y cuánta es la fuerza del enemigo. Y tratar de inscribir en la Constitución, somos una nación indígena y socialista. Yo me pregunto, ¿y qué pasa con el 40% de la población que no se declara ni indígena ni socialista? ¿Qué van a hacer con ellos? Lo van a mandar a Miami, a todos. Definitivamente eso es imposible. Entonces, digamos, nos queda otra alternativa que realizar otro tipo de política. Y ese otro tipo de política pasa por la ocupación del centro político y no por la ocupación de los extremos. Es así como se piensa fundamentalmente en términos políticos. De ahí, digamos, que por razones ideológicas, más que prácticas, Evo Morales se convirtió, digamos, en una víctima de su propia torpeza política. Sigue contando en alguna medida con cierto apoyo, yo lo apoyo también en alguna medida, pero digamos reconozcamos los errores que ha cometido, que son muy profundos. En Nicaragua, quienes más adversan a Ortega es la fracción disidente del sandinismo. No es la derecha, naturalmente también la derecha, pero esa derecha cuando estaba gobernando hizo muchos pactos con Ortega. Y prácticamente Ortega co-gobernó con esa derecha. Entonces, una cosa, digamos, son la lectura ideológica y otra cosa, digamos, es la lectura de la realidad. Y yo creo que en América Latina hay una diferencia muy grande entre la lectura ideológica y la lectura que hacemos de la realidad. ¿Cuánto tiempo? Estaba preguntando cuánto tiempo me queda. Por lo tanto, yo diría, digamos, que en América Latina se está realizando un tipo de política que parte, a mi entender, de tres supuestos falsos, o tres falsos dilemas, como dice mi ponencia. Estos tres falsos dilemas son los siguientes, y voy a tratar de explicitar brevemente cada uno de ellos. El primer falso supuesto es aquel que recurre al dilema relativo a que hay solo dos alternativas de desarrollo económico-social: la neoliberal y la estatista. La segunda dice, el segundo falso supuesto es el que afirma que las naciones latinoamericanas no podrán jamás desarrollarse mientras no sea derribado el imperio. Y el tercer falso supuesto es el que supone que en América Latina se dan las condiciones para que allí sea realizado el socialismo que fracasó estrondosamente en Asia y en Europa. Voy a explicitar brevemente cada uno de estos tres supuestos. Que la contradicción fundamental es entre neoliberalismo y estatismo. Una vez incluso Fidel Castro dijo en un discurso, o neoliberalismo o muerte. Yo creo que entre el neoliberalismo y muerte hay muchas otras alternativas. Pero con ello quería establecer, digamos, que hay una contradicción fundamental en el lenguaje marxista que se da, digamos, entre el neoliberalismo y lo que él representa en Cuba, que es el típico y clásico estatismo con ideología socialista. Estatismo versus neoliberalismo.
Yo creo que la contradicción no es correcta. E incluso hay países estatistas que practican una economía, una política económica bastante salvaje, que los neoliberales más radicales envidiarían incluso. Pienso en la economía en Rusia, que es muy estatista en lo económico, que es muy estatista en lo político, pero muy poco estatista en lo económico. En lo económico priman fundamentalmente las mafias, no las empresas económicas, sino que es un país de mafias. Y las mafias regulan la vida económica en Rusia. Pienso en Cuba, donde el Estado quiso regularlo todo y al querer regularlo todo terminó regulando muy poco. Y lo que regula, lo regula en el mejor estilo neoliberal. Porque crean ustedes, yo no lo sabía cuando leí que una de las grandes reformas que había hecho Raúl Castro era permitir que los ciudadanos cubanos pudiesen entrar a los hoteles cubanos. Para mí fue una sorpresa. Donde iban turistas europeos, podían entrar los cubanos. Imagínense que esto ocurre en otro país, que los ciudadanos ecuatorianos no pueden entrar en un hotel donde existan, donde vayan turistas europeos, y que forme parte, digamos, de la normalidad cotidiana. Pero eso significa simplemente, digamos, la discriminación de la población nacional. Y es así, digamos, como funciona de modo salvaje la economía cuando quiere ser absolutamente controlada por el Estado. Ni siquiera Batista llegó a tener esa fabulosa idea de que podía ocurrir, digamos, como producto de la desigualdad económica, aunque había, digamos, cubanos que eran bastante ricos también durante Batista, pero que solamente pudiesen entrar extranjeros a los hoteles. Era crear dentro de Cuba las condiciones del apartheid. En Venezuela no es un misterio decirlo, es un lugar, digamos, es un lugar donde se realizan muchas conexiones del narcotráfico, y no hay nada más, digamos, salvaje que la economía del narcotráfico. Justamente ahí donde se quiere regular todo, prácticamente, termina, digamos, creándose distorsiones de ese tipo, que la economía comienza a funcionar de una forma absolutamente descoordinada. En ese sentido, yo creo que el estatismo no es esencialmente una contradicción frente al neoliberalismo. Yo diría, si es que queremos reducirlo todo a una contradicción, por la cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, digamos, neoliberalismo o política, pero no neoliberalismo o Estado, o neoliberalismo o estatismo. Eso por una parte. En segundo lugar, en relación al segundo supuesto, que afirma que las naciones latinoamericanas no podrían desarrollarse jamás mientras no se haya derribado el imperio. Aquí los antiimperialistas se dividen en dos grupos. Aquellos que dicen que el imperio es una fase del capital, y luego Estados Unidos, digamos, está sometido a la lógica del imperio. Son las teorías que han surgido fundamentalmente en Italia en ese último periodo. Y aquellos que por otra parte afirman que Estados Unidos concentra, digamos, toda la economía del imperio, y más todavía Estados Unidos es el imperio. Busquemos en un diccionario qué significa la palabra imperio. Imperio está ligado fundamentalmente con la idea de anexión territorial. En este sentido, digamos, Estados Unidos practicaba anexiones territoriales, sobre todo, digamos, en los años 30 del pasado siglo, pero no fue la principal característica de la política expansionista norteamericana. Fíjense ustedes, comparemos Holanda, el pasado colonial de Holanda, con el de Estados Unidos. Holanda es un país chiquitito. Comparemos, digamos, su pasado colonial con el de Estados Unidos. Resulta que el pasado colonial de Holanda es mucho más fuerte y mucho más poderoso que el de Estados Unidos, mucho más visible en cualquier caso. Es decir, digamos, en términos territoriales, Estados Unidos es menos imperio que otras naciones que no son calificadas como imperiales. Imperio en el sentido, digamos, de que fue un imperio que dictaba condiciones o buscaba dictar condiciones a determinados países, digamos, durante el periodo de la Guerra Fría. Totalmente de acuerdo. Y América Latina es una de las víctimas de la Guerra Fría, porque Estados Unidos, digamos,
se intrometió en la política de los distintos países latinoamericanos y colaboró con la llegada al poder de diversas dictaduras, inclusive dentro de mi propio país. Eso no se puede negar y es cierto. Pero también es cierto que la Guerra Fría fue guerra. Y lo que no es cierto es que la Guerra Fría fue fría. En Vietnam la Guerra Fría no fue fría, fue guerra caliente. Y en muchos lugares de la Tierra imperaba la guerra caliente y no la Guerra Fría. Efectivamente, la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos tuvo lugar. Tuvo lugar, solamente que no tuvo lugar directamente entre ambas naciones, sino que fue desplazada a distintos lugares del mundo, ya sea en África, en el sudeste asiático o en América Latina inclusive. Fue guerra de representación. Entonces, en ese marco, digamos, tenemos que entender que la Guerra Fría fue una lucha fundamentalmente entre las dos naciones hegemónicas del planeta, tratando de impedir que una o la enemiga lograra la hegemonía total o la hegemonía mundial. Ya, me quedan 5 minutos, creo que me queda lo justo para decir lo que quería decir finalmente. Vean ustedes también, digamos, con la noción de imperio. Los gobiernos que se declaran más imperialistas en América Latina, más antinorteamericanos en América Latina, nacionalizan empresas norteamericanas y reducen el nivel de exportaciones hacia Estados Unidos. Ha reducido Chávez, digamos, el nivel de exportaciones del petróleo de Estados Unidos. No, al contrario, lo ha duplicado. ¿Nacionaliza empresas norteamericanas? No, nacionalizó una empresa argentina, Sidor, y nacionalizó una empresa de cemento mexicana en Venezuela. Bueno, y Evo Morales nacionalizó grandes empresas norteamericanas, nacionalizó empresas brasileñas y nacionalizó empresas españolas. Es decir, bajo la ideología de que se está teniendo lugar una lucha en contra del imperio, lo que está realmente teniendo lugar es un apoderamiento lícito o no lícito, no viene el caso de discutirlo aquí, de determinados rubros de la economía en favor del Estado en el marco de un proyecto político. Y eso es lo preocupante, que no es la economía. Yo no tengo nada en contra del capitalismo de Estado, si el capitalismo de Estado funciona, pero el capitalismo de Estado como vía para el apoderamiento, digamos, de la maquinaria estatal, como medio para una toma del poder, sí que me parece, digamos, algo políticamente ilícito. Y el tercer punto, y con esto voy a terminar, el tercer paso supuesto que supone que en América Latina se dan las condiciones para que allí sea realizado el socialismo que fracasó estrondosamente en Asia y en Europa. ¿Por qué tenemos que, sobre qué bases teóricas? ¿Dónde están los teóricos del socialismo del siglo XXI en América Latina? ¿Es sobre qué bases económicas y sobre qué bases políticas se quiere construir el socialismo del siglo XXI? Yo no voy a negar que el socialismo del siglo XXI no existe. Existe. Y les voy a nombrar algunos países socialistas del siglo XXI. Corea del Norte está en el siglo XXI y se declara socialista. Cuba está en el siglo XXI y se declara socialista. La República Socialista del Yemen, que es la más pobre del mundo islámico, se declara socialista y está en el siglo XXI. La dictadura en Siria, el gobierno que gobierna la dictadura o el partido que representa la dictadura en Siria se llama Partido Ba'ath, que significa Partido Socialista. El Milosevic, que alcanzó, digamos, a subsistir parte del siglo XXI, se declaraba socialista y estaba en el siglo XXI. Y Saddam Hussein, el Partido Socialista de Irak, también era el Partido Ba'ath, al igual que el Siria, y se declaraba también socialista. Es decir, el socialismo del siglo XXI existe. El problema, digamos, es si lo queremos adoptar o no. Yo con esos ejemplos, recomendaría más bien mejor que no. Quisiera darle las gracias por la paciencia que han tenido de escucharme.